está. Ah, ya, perfecto. Listo. Buenas tardes con todas. Un gusto poder encontrarnos. Bueno, espero que pueda ingresar pronto las demás porque veo solo a Isabel. Y quisiera que esté un poquito más en el quórum para poder explicar esta última parte de la sesión. Ahí está entrando Roxana. Y tal como me pidieron ayer, vamos a hacer un poquito de práctica. Entonces, eh, necesito que sumen para poder aplicar. Pero buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Pero bueno, vamos empezando respetando siempre a los que están puntuales. A ver, muy bien. Hoy es nuestro tercer día. He hecho unos ajustes a lo que tenía ya planificado. ¿De acuerdo? Para responder un poco más de repente a los intereses, inquietudes de ustedes, como siempre les digo, sacarle el jugo, porque cuando uno da de su tiempo, está entre estos cursos es porque quiere pues sacar provecho, ver, pero necesito también que ustedes hagan las preguntas correspondientes para poder dar este énfasis. Entonces, hoy sí les voy a pedir mucha participación de su lado para que me digan si estamos bien, si los ejemplos se entienden, y poder participar de algunas de las estrategias que he seleccionado eh, en estas 2 horas, ¿no? Que espero nos alcance el tiempo. Ayer he querido que quede enfatizado el tema de la experiencia de aprendizaje, porque mi propia experiencia me dice que es algo que está como que estaba en bastante duda con respecto a qué es una experiencia, qué no es una experiencia, si es lo mismo que una unidad, no es lo mismo, en fin. Entonces, hoy vamos a ver técnicas e instrumentos de evaluación y retroalimentación. Ahí es donde vamos a tener el énfasis, ¿sí? Pero también he puesto técnicas, instrumentos, pero partiendo desde lo que nos dice la teoría en relación a la evaluación en esta parte. Entonces, algo esencial que tenemos que recordar en torno a la evaluación y tener presente son los estándares de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros tenemos estándares. El estándar es la meta, ¿de acuerdo? Yo les decía ayer, ¿no? La evaluación y el aprendizaje en sí, cuando uno planifica, debe tener claro a dónde quiere llegar. Y no solo nosotros, porque no es un misterio, ¿no? Sino también los estudiantes. Ellos más aún para poder motivarlos. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Es al estándar. Y los estándares de aprendizaje están planteados cada 2 ciclos, ¿no? Porque eso es lo que señala el currículo nacional. Y todas las áreas tienen sus estándares de aprendizaje, todos los niveles también. Nos dice parte por parte a dónde debe llegar nuestro estudiante. Entonces, ¿qué son los estándares? Nos dice, son descripciones del desarrollo de la competencia. Entonces, esto también, ¿no? La evaluación está enfocada al desarrollo de competencias, no solamente a cumplir con el trabajo, a la entrega del producto, no, sino todo esto tiene un norte que es la competencia, ¿sí? Desde el inicio hasta el fin de la educación básica, nos dice. Estas descripciones, o sea, estos estándares son holísticos, ¿no? Son amplios, porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver y enfrentar situaciones auténticas. Entonces, tenemos que trabajar, este es un primer punto, porque en un momento, en la época de la pandemia, si ustedes recuerdan, hubo una modificatoria a la 094. Esa modificatoria permitía que no se trabajasen todas las competencias de las áreas, porque algunas competencias necesitaban pues la presencialidad sí o sí, ¿no? Esto fue obviamente 2021. Pero el 2022, algunas escuelas hicieron lo propio, aún regresando y ya estando en presencialidad. Y ahí hubo una observación, o sea, no es así. El currículum señala que se trabaja todas las capacidades de la competencia y todas las competencias de un área, porque está pensado de esa manera, o sea, no puedes obviar ninguna, porque si estás obviando, no estás trabajando el enfoque por competencias y no estás logrando de verdad los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces,
Los estándares se establecen en relación al progreso de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? En una competencia específica. Esto se refleja en su incremento de complejidad, o sea, van subiendo de complejidad. Ayer veíamos, yo le mostré un estándar, ¿no? Lee con vocabulario sencillo, lee con vocabulario más complejo, lee textos que se contraponen, lee, o sea, sigue leyendo, pero sigue aumentando en complejidad. Esa es la idea. Así van los estándares, ¿ok? Ahora, los estándares representan niveles de complejidad, lo que les estaba diciendo, conforme avanzamos los ciclos. Entonces, como nosotros estamos por ciclos, obviamente estos estándares han sido realizados tomando en cuenta pues la edad, los procesos cognitivos de los niños, las taxonomías de diversos autores, etcétera, etcétera. Entonces, se asume que cada 2 años se debe lograr cierto nivel para poder pasar ya a un nivel más alto de estándar, ¿no? Entonces, en la evaluación formativa, y eso lo venimos diciendo desde el día 1, evaluamos competencias. Y la competencia se evalúa de manera integral, no en partes aisladas. Y justamente por esto es que lo que es la experiencia de aprendizaje está tomando fuerza, porque la experiencia nos permite desarrollar en más tiempo, porque para poder ver también una competencia tienes que verla en un poco más de tiempo, ¿no? Un poco complicado en una sola sesión, en 90 minutos. Entonces, por eso se habla de experiencias, de unidades, ya hemos visto ayer las diferencias. Pero tenemos que evaluar la progresión. O sea, no podemos decir nosotros que el alumno ha alcanzado el estándar de esa competencia si es que no hemos visto parte por parte, ¿sí? Parte por parte. Tenemos que hacer eso. Por eso nos dice que los estándares son puntos de referencia y al mismo tiempo son expectativas, porque el estándar es a donde debo llegar. Y es un punto de referencia porque si llego ahí, quiere decir que he estado trabajando bien, que mis estudiantes han alcanzado lo que está pensado para ellos y por lo tanto que puedo seguir al otro nivel, puedo pasar al otro nivel, ¿no? Aquí tenemos una consulta. Buenas tardes. Hola Nelly, ¿cómo estás? Entonces, luego de los estándares, que es nuestro norte, nuestra meta a llegar, ¿cómo voy a evidenciar esto? Porque el estándar es grande, es grueso. Tengo yo que desmenuzarlo, ¿ya? Que desmenuzarlo. Entonces, para desmenuzar esos estándares, tenemos los criterios de evaluación, ¿sí? Los criterios de evaluación deben formularse para evaluar la competencia de forma integral, considerando la progresión de los estándares, ¿no? Yo no le puedo pedir al estudiante de cuarto de primaria el mismo logro que el estudiante de primer grado de primaria, definitivamente, ¿no? Las maestras de primaria que saben inclusive que los ciclos de primaria son muy diferentes unos de otros, o sea, las maestras de primaria tienen un reto grande, ¿no? Porque uno, tiene que trabajar con todas las áreas y dos, cada uno de sus niveles es muy distinto en el momento en que se encuentra ese niño o esa niña, ¿no? Una cosa es terminar y concluir la lectoescritura, entre comillas, terminar y concluir, o sea, ya el proceso de codificación, nada más, que se concluye en un segundo grado, y otra cosa es ya pues estar con niños de 10, 11 años, en un quinto o un sexto grado, con otros intereses, con otras inquietudes, etcétera. Entonces, por eso se tiene que considerar la progresión del estándar teniendo en cuenta el nivel esperado en el estudiante, ¿sí? Cuando formulamos los criterios de evaluación, debemos considerar, miren que esto estoy repitiendo muchas veces, de manera integral la competencia. No podemos partirla, la competencia es un todo, un paquete completo. Y aquí hay áreas en comunicación, tenemos 3 competencias que se relacionan de verdad de manera bastante cercana. Siempre me hacen esta pregunta en el tema de matemática, por ejemplo, que me dicen que las competencias
no se relacionan tanto. En sociales tenemos 3 competencias, que hay también algunas dificultades de repente ahí con algunos maestros, ¿no? Pero tenemos, o sea, está concebido pensando en que son, o sea, estas 3 hacen el todo del área, estas 4 hacen el todo del área. Entonces, eso debemos tener presente y por eso debemos trabajarlas todas. Dice, es importante destacar que el desarrollo de la competencia se lleva a cabo en sesiones o actividades de aprendizaje de manera secuenciada. Por eso es que ayer que veíamos planificación, tiene que haber una secuencia, una lógica, una coherencia, un orden por parte del maestro. Eso sí lo plantea el maestro. El proyecto, la situación, no sé, eso lo plantea, lo puede plantear con el estudiante, pero ya la secuencia, el orden, eso lo hace el maestro, que tiene el conocimiento pedagógico, ¿no? Adaptándose a la situación significativa y a la naturaleza de la competencia, nos dice. Y aquí llevemos una primera referencia a la retroalimentación. Dice que respecto a la retroalimentación, se debe focalizar el apoyo pedagógico hacia los criterios que responda a las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, la retroalimentación responde a esas necesidades, ¿sí? Y tiene que estar nuestro apoyo. Nosotros somos el apoyo pedagógico que tiene que orientar a esos niños, esos jóvenes en su proceso de aprendizaje. Aquí encontré esa información muy interesante del ministerio, no es mía, por eso inclusive es un screenshot, ¿no? Definición y característica de los criterios que se encuentran establecidas en la 094, ¿no? Aquí, esa ha sido una de las grandes bases de estos 3 días, la 094, o sea, está en la norma, la 094 no ha cambiado para este año, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características, cualidades de aquello que se quiere valorar y deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación o un contexto determinado. ¿Sí? Entonces, miren, los criterios de evaluación son juicios de valor que describen las características o cualidades que hay que valorar en los estudiantes, en donde, en sus evidencias. Por eso es que ustedes ahora que están planificando tienen que planificar evidencias, ¿no? Porque no es que a mí me parece que el estudiante comprende, lee, yo creo, no. Aquí todo es con evidencia, todo es con evidencia. En esa evidencia puedo yo valorar que el estudiante ha comprendido, no comprendido, es capaz de producir, no es capaz de producir, etcétera. Pero tiene que ser en la evidencia. Permite contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias en el estudiante, ¿no? Que el estudiante alcanza al enfrentar una situación o un problema del contexto determinado, ¿sí? Eso es lo que nos señala la resolución, la 094. Dice, en esta línea, los criterios de evaluación consideran el nivel de desarrollo de la competencia que las y los estudiantes pueden alcanzar al enfrentar una situación o problema en un contexto específico. Y para determinar el nivel de desarrollo se utilizan los estándares de aprendizaje y los desempeños correspondientes. Entonces aquí entramos ya a otro término que son los desempeños. Y ustedes inclusive habrán encontrado que ahora se habla de desempeños precisados también, porque a veces los desempeños como que son muy grandes, pero yo los desempeños, ustedes se dan cuenta, la mayoría de desempeños tiene como 3 partes. ¿Puedo quedarme yo con una de ellas? Posiblemente, sí, dependiendo del tipo de producto, el tipo de evidencia, el tipo de técnica de evaluación que yo voy a aplicar, del instrumento que yo voy a aplicar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la resolución? Que ambos fines de la evaluación, formativo, certificador, que ya hemos hablado de ellos, ¿no? Para ambos, los criterios se elaboran a partir de estándares y sus desempeños, que deben incluir todas las capacidades de la competencia, todas, y se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Están alineados entre sí y describir la actuación correspondiente. Liliana, entonces tengo que trabajar todas las capacidades en ese producto, sí. Tengo que trabajar todas. Con el mismo énfasis, ahí viene la variación. No necesariamente con el mismo énfasis. Yo puedo priorizar una de ellas, ¿de acuerdo? Pero estoy trabajando en las demás. Pero una de ellas es como la que va a tener más fuerza, de repente una o dos, por decirlo así. ¿Me dejo entender con eso?
¿Sí? A ver si me dicen ustedes, ponen dedito arriba, si te he dejado entender que tenemos que partir de los estándares y que se tiene que evaluar todas las competencias del área y todas las capacidades de la competencia seleccionada también. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación de los estándares? Perdón, los criterios de evaluación en el enfoque de competencia, ¿no? ¿Cuáles son estas funciones de los criterios de evaluación? ¿Sí? Estamos hablando de los criterios, ¿sí? Esa es la teoría. Entonces, ¿cuáles son sus funciones, no? Primero, analizar las evidencias. Bueno, no primero, porque en realidad se dan todas de manera al mismo tiempo, por decirlo así. Analizar las evidencias de aprendizaje de las y los estudiantes mientras desarrollan las competencias que se pretenden promover. Entonces, acá hay un término que también vamos mencionando constantemente, que son evidencias, ¿no? Evidencias. Miren que no hablamos de instrumentos, de pruebas, de exámenes, sino de evidencias, porque las evidencias pueden ser pruebas, exámenes, exposiciones, etcétera, pero son evidencias. ¿Y qué evidencia? El desarrollo de la competencia. Otra de su función es construir la base para la retroalimentación, porque vamos a hablar de la retroalimentación, pero si yo no tengo un criterio claro, no sé a dónde quiere llegar mi estudiante tampoco lo sabe, ¿cómo voy a retroalimentar? ¿Sobre qué voy a retroalimentar? ¿Sobre mi idea, sobre lo que yo creo, sobre lo que a mí me parece? No. Yo retroalimento sobre cómo se está desarrollando esa competencia. Entonces nos dice que su función es construir la base para retroalimentar con precisión y eficacia, de manera precisa y eficaz, ya que los criterios reflejan los aspectos relevantes y representativos de las competencias que estamos buscando desarrollar. ¿Sí? Entonces, por eso es que me va a servir de insumo para retroalimentar. ¿Qué otra función tiene? La de ser referente para establecer un juicio valorativo que nos permite determinar el nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, como yo ya tengo esta información, yo puedo valorar y decir, Liliana está cerca de alcanzar la competencia o Liliana no está cerca de alcanzar la competencia. ¿Sí? Establecer el punto de partida para ayudar a las y los estudiantes en su autoevaluación y autorregulación, de forma que puedan reflexionar de manera autónoma sobre sus propios aprendizajes. Porque sí, cuando yo retroalimento, yo maestro le tengo que decir, has logrado esto, esto y el otro, tienes que seguir trabajando en esto, esto y el otro, y tienes que darle mucha fuerza a esto, esto y el otro, porque todavía aquí nos falta más. Pero ese proceso, que como maestro yo se lo voy a decir, se lo voy a indicar, también el estudiante es capaz de darse cuenta cuando tiene modelos a seguir, cuando tiene referencias, cuando yo le planteo, ese es el criterio de evaluación, este es el estándar, aquí tienes que llegar. Entonces, él se va a dar cuenta si llega o no llega. Esa es parte del aprendizaje autónomo y de la autoevaluación, ¿no? En autonomía él se da cuenta y dice, ah, caramba, sí, me falta, de verdad me falta, tengo que darle más fuerza a eso y el otro. Ese es el ideal, eso es lo que queremos. ¿Cómo se relacionan esos términos? Van de la mano, ¿sí? Estándares, capacidades, criterios, ¿sí? Tienen una meta en común. ¿Cuál es su meta en común? Decir cómo están las competencias, ¿no? Cómo se están desarrollando. ¿Ya? Miren, tenemos los estándares, las capacidades, los criterios, y todos estos se enfocan a las competencias. ¿Ya? Dice, la articulación sigue un orden jerárquico, o sea, hay un orden, ¿no? Las capacidades están dentro de los estándares y los criterios de evaluación se construyen en base a los estándares. Entonces, dice, los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, ¿sí? Tan como escalerita, como hemos visto ayer. Son criterios comunes y generales que establecen lo que se espera como mínimo por competencia al final de cada ciclo. Eso es muy importante. En realidad lo que nos plantea el currículo nacional es esto, son los mínimos a los que deben llegar los estudiantes. Eso es algo que a veces me han preguntado siempre maestros de colegios privados, por ejemplo, ¿no? Me dicen, pero nosotros enseñamos mucho más, llegamos a
tal o cual, trabajamos muy bien, perfecto, y está bien, no hay ningún problema. Y también cualquier colegio público lo puede hacer, ¿no? Porque lo que nos plantea el currículo nacional es la base, es lo mínimo, ¿ah? A lo que debemos llegar, con lo que los estudiantes deben aprender. La idea es pasar esos estándares, se supone, ¿no? Las capacidades son los recursos que las y los estudiantes utilizan para actuar de manera competente en situaciones específicas, incluyendo, y aquí está, conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, Liliana, ya en este concepto, que es algo también que los maestros mucho se ha señalado y que causó muchas dudas, muchas inquietudes en ese enfoque por competencias, especialmente en sus inicios, ¿no? Liliana, entonces ya los contenidos no importan, no tiene que haber contenidos, no, sí importan y tiene que haber contenidos porque sin contenidos no desarrollas las capacidades, ¿no? No desarrollas. Porque si la capacidad dice infiere información del texto, tú necesitas enseñarle al alumno primero que es un texto y luego hacer con ello ejercicios de inferencia para que sepan que están infiriendo y tienen que saber también qué cosa es inferir, porque si no, no van a llegar a realizarlo nunca, ¿no? Entonces, aquí es donde están los conocimientos. Solo que ya la figura o en las competencias, antes yo enseñaba el conocimiento por el conocimiento, por decirlo así. Ahora enseño el conocimiento para desarrollar una capacidad, porque este conocimiento me va a servir para yo hacer algo con él mañana más tarde. Y cuando yo soy capaz de hacer algo con él mañana más tarde, entonces soy competente, ¿sí? Competente. Y los criterios de evaluación, dice, son aspectos más específicos construidos por las y los docentes para ser compartidos con sus estudiantes, con el fin de evaluar cada experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Estos criterios valoran una actuación o producción particular con atención a nivel del desarrollo de la competencia que implica. Entonces, los criterios son para evaluar experiencias de aprendizaje. Toda la experiencia sí puede ser, pero antes de evaluar toda la experiencia, yo tengo que evaluar cada una de las partes de la experiencia. ¿Sí? O sea, no puede ser que yo evalúe al final. Ya hemos hablado desde la sesión 1 que la evaluación es constante, es perenne, es característica total. Entonces yo tengo que ir armando mi rompecabezas de evaluación, por decirlo así, ¿no? Para llegar al final a una evaluación ya de toda la experiencia, de toda la evidencia grande, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo aquí, miren, tenemos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta competencia está desde inicial. Acá tengo maestras de inicial en el aula. Está, y a los maestros de secundaria, de repente diremos, si el estudiante no es, el niño no escribe, ¿no? Claro, no escribe bajo el concepto que nosotros tenemos de escritura formal, pero cuando el niño de inicial, la maestra le ha enseñado su nombre y ese hace una rayita, dice, ¿no? Liliana empieza con L y le ha enseñado que Liliana empieza con L y cuando está su panel de asistencia, está la foto y sabe distinguir porque Liliana es así, esa letra, con esa letra empieza mi nombre y sabe distinguirla, ya está leyendo. Y luego cuando en su cuaderno hace un garabato y tú le dices, ¿y qué has escrito? ¿Qué has hecho? Aquí está la L, que con eso empieza mi nombre. Claro, para nosotros es un garabato. Para ese niño, esa niña es la L que empieza su nombre. Está escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, empieza desde ahí la competencia hasta que llegamos al quinto año de secundaria. La diferencia va a ser justamente cada uno de los niveles, esa progresión del estándar, ¿sí? Cómo va aumentando en dificultad o en exigencia a mi estudiante. ¿Qué capacidades tiene? Escribe diversos tipos de texto. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza convenciones de lenguaje escrito. Reflexiona y evalúa el contenido, forma contenido y contexto del texto escrito. O sea, estas son sus cuatro capacidades.
Y dentro de esas cuatro capacidades tenemos los desempeños, ¿no? Y estas cuatro capacidades, cada una de estas yo la veo, la voy a trabajar a través de contenidos, ¿no? De actitudes y de habilidades, ¿sí? Entonces, para plantear los criterios de evaluación, se debe tomar en cuenta las cuatro capacidades de la competencia. Sí, ya que solo considerando alguna de ellas no estaríamos evaluando ni desarrollando la competencia de manera integral. Liliana, entonces yo siempre tengo que evaluar los cuatro, o puedo de repente, mi experiencia de aprendizaje dura 2 o 3 semanas. Puedo concentrarme en dos de estas en la primera semana y luego en las otras 2 semanas en dos de estas. ¿Puedes concentrarte? Sí, pero puede ser que obvies alguna de ellas, no, no. Le podemos dar más énfasis a una que a otra, ¿de acuerdo? Más énfasis a una que otra. Pero no, no, no es que vamos a obviarlas, ¿ok? Por eso nos dice que es esencial que se tome en cuenta las cuatro capacidades. Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. ¿Sí? Que es un reto para nosotros, sí, no lo dudo. Que puede sonar a que es de repente más trabajo, puede ser, pero ¿qué es lo que se necesita? Porque si no, tenemos el aprendizaje fragmentado por partes y eso no es lo que queremos. Porque si el estudiante lo tiene fragmentado por partes, no lo va a poder aplicar nunca de verdad en la vida real, en un contexto, etcétera, etcétera. Entonces, para elaborar los criterios de evaluación, es importante tener en cuenta los estándares, ¿sí? Ya que estos reflejan el nivel de desarrollo de la competencia y las capacidades de progresión. Los estándares indican lo que se espera para cada ciclo en la línea de progresión de los aprendizajes. Por lo tanto, considerar los estándares como referencia al elaborar los criterios asegura que se tomen en cuenta todas las capacidades de acuerdo al nivel de los y las estudiantes. ¿Ok? Entonces vemos que nuestro norte, nuestra meta son los estándares. Y estos los podemos vivenciar, trabajar a través de los criterios de evaluación. Y ya cuando tenemos claro todo esto, vienen pues ya los instrumentos. Que su uso es eso, instrumental, ¿no? Instrumental, para algo concreto. ¿Sí? Son el medio por el cual el docente puede registrar y obtener información para verificar los logros o dificultades del estudiante, ¿no? Los logros o dificultades del estudiante, ¿en base a qué? A cómo ha logrado, cómo ha alcanzado esas capacidades. Y esas capacidades responden a criterios, los criterios responden al estándar, ¿ok? Se utilizan para recoger y valorar información, ¿sí? Recoge y valora información sobre el desarrollo de las competencias. ¿Y para qué recojo esto? Para mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Los instrumentos, nos dice, permiten dos tipos de evaluación. Holística, porque permite observar no una capacidad de manera aislada, sino la combinación de otras capacidades, que ya lo hemos mencionado. Y analítica, porque permite observar si el estudiante tiene un menor o mayor desarrollo de la competencia. ¿Qué criterios deben tener los instrumentos de evaluación? Deben estar en relación a las capacidades de las competencias. Entonces, inclusive yo he visto instrumentos en donde están, ¿no? Competencia tal, capacidad tal, preguntas, capacidad cual, preguntas, capacidad, así. Y está respondiendo a lo que nos dice la teoría. Entonces, vamos a ver aquí, miren. Rúbricas de evaluación, que es uno de los instrumentos que está muy en boga en estos últimos tiempos, ¿no? En distintas áreas. ¿Qué nos dice la teoría? ¿No? Que es un cuadro de doble entrada que integra los criterios que se evalúan, los niveles de consecución de los objetivos, ¿no? Los descriptores del logro. Que es útil
para el educador y para los alumnos, porque establece de forma clara qué se espera de su progreso. Dice, de hecho, posibilita la autoevaluación y por ende se consigue una retroalimentación. El inconveniente que presenta este método es que requiere mucho tiempo de preparación y es indispensable la capacitación del docente para hacerlo. Entonces, es un cuadro de doble entrada. Miren, yo aquí estuve buscando y encontré esta, no es una rúbrica, son criterios de evaluación del concurso José María Arguedas del Minedo del año pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí obviamente es mucho más grande este documento, ¿no? Yo solamente he escogido un criterio de evaluación que es adecuación, ¿de acuerdo? Adecuación. Y acá ellos han puesto indicadores, ¿ah? Y los indicadores son narrativa oral, fábula, cuento, historieta, ensayo. No, estos son los tipos de textos que entran en concurso en este José María Arguedas. Estos de aquí son los indicadores, ¿ok? Entonces, aquí ellos han puesto, estos son los máximos puntajes, o sea, 4 puntos. Entonces, miren, dicen que en la narrativa oral, el estudiante va a tener 4 puntos en adecuación si cumple el propósito comunicativo planteado, narrar, contar una historia para mostrar el universo andino de José María Arguedas y su relación con la cultura local y regional. Si logra hacer eso, tiene 4 puntos. Adapta, ese es otro, dentro de adecuación, un subcriterio, por decirlo así. Adapta el uso del lenguaje en su presentación, registro formal, y de su narración oral, registro coloquial o formal, a la situación comunicativa del concurso y a los destinatarios. Si logra esto, hay 4 puntos, que es el máximo puntaje. En la fábula, cumple el propósito comunicativo planteado, narrar, contar una historia para mostrar el universo andino José María Arguedas, está muy parecido, ¿se dan cuenta? En el cuento, aquí ya incluido, ¿no? Para mostrar la relación del hombre y la naturaleza, describiendo un escenario de auténtica singularidad de vida en relación al universo andino. En la historieta, ajusta su texto al propósito comunicativo, al tipo textual, naturaleza del tema relacionado con las obras y el universo. En el ensayo, ajusta su texto al propósito. Ya cuando nos pone que ajusta su texto al propósito, es que tiene que responder a los tipos de texto, ¿no? Cada tipo de texto tiene un propósito y una organización. Tema, tipo textual y características del género discursivo. Y este es el subcriterio de adecuación que tiene que ver, ¿no? Adapta el uso del lenguaje en su texto, registro formal e informal, de acuerdo con su propósito comunicativo. En el cuento, hace lo mismo de acuerdo a su propósito ¿no? Y a los posibles destinatarios. Lo mismo, o sea, son 4 puntos para esto. Este es su máximo puntaje en este criterio de adecuación que está dividido en 2 aspectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos claro eso? No es una rúbrica, son los criterios que se han usado para el concurso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos dicho, vamos a hacer hoy más práctico. Ya di yo la explicación teórica y todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, lo que vamos a hacer ahora es organizarnos en grupos. ¿Ok? ¿Cuántos estamos en sala? Tenemos, ya lo voy a abrir acá. 7 participantes. Entonces vamos a hacer 2 grandes grupos. Yo voy a haber puesto, nos organizamos en grupos de 3, porque éramos como 12 finalizando ayer. Y elaboraremos un ensayo de rúbrica. Esto es un ensayo de rúbrica para uno de los tipos de textos señalados. Solo en el criterio de adecuación. Ustedes eligen cualquiera de estos tipos de textos, ¿sí? O narrativa oral, o fábula, o cuento, o historieta, o ensayo. Cualquiera de estos, no hay problema. ¿Sí? Partiremos de lo propuesto en este cuadro. Lo aquí propuesto es el máximo puntaje, 4 puntos. Debemos establecer la escala de valoración de los otros puntajes. O sea, aquí nos han dado, si el estudiante logra esto, tiene 4 puntos ya. Pero no sabemos cómo es, qué tendría que alcanzar para lograr 2, para lograr 1 o para lograr 0. Eso es lo que vamos a hacer porque esa es la rúbrica.
Dale, voy a ir al revés. ¿Sí? ¿Estamos claros? Vamos a hacerlo en 10 minutos. En 10 minutos presentamos el avance de lo trabajado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña rúbrica, solamente de ese criterio de adecuación, nada más. ¿De acuerdo? Elegimos uno de los textos, uno de estos, ¿no? Tenemos dos. Inclusive, si logran hacerlo los dos, perfecto. Si uno, no hay ningún problema. Este es el punto de partida que a todos nos están dando, porque esto vale 4 puntos. Quiero que tengamos 3 puntos, 2 puntos, 1 punto y 0. Miren, tenemos 4, 3, 2, 1 y 0. 5. 5 descriptores vamos a tener en la rúbrica. ¿Está bien? ¿Queda claro el trabajo? Sí, dígame sí, por favor. Hágame un feedback. Voy a mandarles, no les puedo mandar todavía todo voy a dejar de compartir todo el PPT, porque si no, todavía tengo que explicar lo que viene más adelante y lo que vamos a hacer. Pero les estoy mandando por el chat la imagen, el screenshot de la rúbrica y la explicación. ¿Sí? ¿Está claro? Y aquí les voy a mandar esta parte de la rúbrica sola para que de repente se pueda distinguir mejor. Y les voy a mandar las indicaciones para lo mismo del ejercicio. Ay, sí, me voy a... Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Chicas. Sí, Miss, está claro. Perfecto. Entonces las mando a salas. Voy a mandar, solamente voy a hacer 2 grupos al azar, ¿de acuerdo? Al azar. Y vamos a dar 10 minutos, ¿ok? A ver, tengo mi apoyo de la cámara, por favor, tengo yo para poder mandar a grupos pequeños, me parece que no. No sé si me puedes ayudar. Acá, sala para grupos pequeños, a ver. Sí, acá está, crear automáticamente, eso incluye 2 salas, ¿de acuerdo? Ya, estoy asignando. Listo, estoy abriendo las salas entonces. A ver, ¿les está llegando la invitación? Dígame si lo he hecho bien. En plena vía pública, ya no hay problema, Nelly. Trata de ubicarte ahí con tu grupo está de 4 justo, entonces ahí chicas, por favor, Nelly está todavía fuera de casa, así que está con algunas interferencias. Me dicen, Mi- chicas, si les ha llegado la invitación, por favor. A mí me llegó, Miss, buenas tardes. A mí me llegó la invitación, pero hice clic, pero me devolvió la llamada principal. Oh, a ver, de nuevo voy a volver a abrir todas las salas. Ok, Crear todas las salas, ya las creé. Crear todas las salas, cerrar todas las salas, no. A ver, gracias. Ahí voy a unirme. A ver. ya, perfecto, ahí está. Ahí está, ya vi que entró Nelly. Ahí está entrando, perfecto. 10 minutos, chicas, acá les voy a poner el tiempo cuando vean que ya hemos ingresado todas. Diana y María Julia ya ingresaron. Isabel, me falta, ya ingresó Isabel. En la sala 2 solo están Nelly y Roxana, y Nelly está con mal audio. Olga, por favor, y Mercedes son la sala 2.
Ahí está, ya entró Olga. Mercedes, se toca la sala 2, dale a aceptar, por favor. Mercedes. Listo, ya entró Mercedes también. Minutos, entonces está 5:40, 5:50, regresamos. Sales. Salir. ¿Podría Ya, poner tiempo? ya las estoy trayendo a todas. Yo no sé por qué no regresan las demás, o habrán salido de todas las... Ah, ya está regresando Isabel, María Julia, Olga. Listo, ya me había preocupado. Ok, ¿quién nos falta? Nos faltan dos. Mm. Miss, disculpe. Sí, dime, Tuve, dígame. tuve que salir y salí también de la reunión. No sé si podría. No, ya están regresando todas, ya las puse yo a regresar. Y sí vi que Ok, saliste, ok. llegaste a sala de espera y por eso te volví a admitir. Y creo que las Ya. otras dos profes que nos faltan posiblemente hayan salido del todo y Ah, tienen que ok. volver a ingresar. Pero apenas las vea, las retorno. A ver, cuénteme, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Tranquilas, lo que hayan podido avanzar, porque eso lo estamos haciendo pues en micro y rapidísimo, porque obviamente hacer una rúbrica no nos va a tomar 10 o 15 minutos, así sea solamente un indicador, ¿no? Pero quería que... Bueno, perdón, Miss, Cuéntanos, Roxana. después te voy a prender mi cámara. Ah, un ratito, Miss, voy a prender la luz. Ya, ahora sí. Bueno, como usted muy bien dice, nos ha faltado tiempo. Primero, en ponernos de acuerdo cuál de los textos, de los tipos de texto. Pensábamos en un principio que todos eran de la competencia se comunica, pero después cuando volvimos a leer vimos que solamente la primera, que era narración oral, apuntaba a esa competencia y las otras sí eran de la competencia escribe. Entonces nos quedamos con el cuento, pero no hemos terminado definitivamente. No hay problema, sí, comprendo con el tiempo. ¿Y qué es lo que han logrado avanzar con el cuento? A ver. A ver, no sé si tendría que compartir porque Sí, tuvimos puedes que hacer un compartir. drive. Sí, pero no me deja. No te deja. A ver, ¿quién me está apoyando en la cámara? Si podemos darle. A ver, déjame ver acá si puedo yo en seguridad. Permitir a todos los participantes compartir pantalla ya. A ver, vamos a ver si me deja. Ah, no, no me deja mover. Ya, ya. A ver, se supone que sí, ya le di. A ver, prueba, por favor, Roxana. Ya, y ahora Ahora sí. sí. Ok. Ya, bueno, con las chicas trabajamos esta rúbrica. Quiero ver si puedo moverme. Para que Bueno, baje un poquito, dale el costado ahí al lado derecho a la barrita media ploma. ya acá, ya que me tapaban las fotitos. Ya, Ahí, ahora sí. listo.
Ya, bueno, nos quedamos o sea, hemos tomado como referencia los 4 puntos a lo que está en el cuadro, ¿no? Ujú, Eso es lo ideal. Y de ahí hemos ido bajando. Entonces, si cumple con el propósito comunicativo, narra, ¿no? O sea, se relaciona con el contexto del cuento, que es precisamente narrar, ¿no? Sobre cómo José María Arguedas transmite este tema de la vida del campesino. En el 3 ya el texto presentaría algún error en ese hilo conductor, ujú. ¿no? Que puede ser de repente al momento de que escribe de párrafo en párrafo o la coherencia de las ideas, ¿no? De repente. En el 2, con 2 puntos ya el contenido no se ajusta tanto, ¿no? El texto ya presenta varios errores y el 1 ya nos quedamos. Y No el sé uno si ya. está bien Ya. ese pequeño ensayo. Ujú. Claro, No acá sé estamos qué haciendo un piensas. ensayo en micro, ¿no? No hay ningún problema. Y claro, aquí vemos que tenemos algunos aspectos que nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, acá mostrar la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces, esto, por ejemplo, podemos disgregarlo, ¿no? De repente solo muestra la relación entre el hombre y no con la naturaleza. O sea, vamos cogiendo algunos puntos en los cuales podemos ir disminuyendo, por decirlo así. Auténtica singularidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no es auténtica, si suena a que se inspiró de repente en algún otro texto, en fin, puede ir bajando. Otro, la relación del universo andino, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que también se vio aquí en la clase, se explicó cuáles son todos los elementos del universo andino. Entonces ahí podemos decir, ¿no? Le falta uno de los elementos, le falta dos de los elementos, no están presentes los elementos del universo andino, y así vamos bajando. Entonces, hay distintas técnicas. Yo personalmente recomiendo o yo también en mi práctica, de empezar por el ideal, o sea, lo que es completo, cuando yo le voy a dar todo, cuando está perfecto para mí. Y de ahí bajando. Algunos otros autores consideran al revés, de repente, ¿no? En su práctica. Lo básico y de ahí van aumentando. No hay ahí inconveniente. Es con lo que uno se encuentra más a gusto. Ahora, hay también toda una teoría sobre la cantidad, ¿no? de puntajes, por decirlo así, o en este caso no se llama necesariamente puntaje, sino si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco criterios, ¿no? Para evitar siempre ir al medio, por ejemplo, porque a veces tendemos a ir solamente a la mitad siempre, y al final eso no nos ayuda mucho, ¿no? Al momento de la estadística y hacer los análisis, si esto quisiéramos llevarlo a una base estadística. Muy bien con el grupo. En este corto tiempo han avanzado, ya tenemos entonces la idea de la rúbrica. ¿Puedo dejar de compartir? Y déjame compartir, Roxana, por favor. Y el otro grupo logró avanzar algo, tiene algo para compartirnos. Acá tengo, a ver cómo comparto por acá. Ya. Ventana. Ok. Solo en realidad están, pueden observar ustedes que el punto 4 es lo que nos presentó usted, Miss, y de allí, ¿no? Igual es la lógica comenzar del punto 4 e ir haciendo la degradación de acuerdo a los puntajes, ¿no? Por eso, en cuanto al 3, habla de cumple el propósito comunicativo planteado, va a narrar, contar una historia para mostrar la relación del hombre y la relación al universo andino de José María Arguedas, pero no habla, pues, esa relación con la naturaleza, La ¿no? Pero naturaleza. de manera general. Y el punto 2, cumple el propósito comunicativo planteando, narra solamente la historia de un hombre en general, pero no es que se relacione con el propósito de José María Arguedas. Y el punto número 3, ahí justo estaba en modificación, cuenta una historia en donde los personajes, o sea, no es cumple el propósito, no, ahí ya no se cumple Ya. el propósito, por eso, solamente sería, cuenta una Solo es una historia, historia.
Exacto, en donde los personajes, ahí justo se quedó. Claro. O sea, hay una historia, pero esta historia no responde a lo que se le está pidiendo. El hombre, la naturaleza, el universo andino. Es una historia nada más. Una historia amplia, o sea, puede ser cualquier cosa, puede ser el día a día, puede ser no sé, lo que le ocurrió, pero nada Ujú. no se relaciona con José María Arguedas. Y bueno, lo de abajo todavía está en construcción. Está en construcción. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, este grupo, entonces hemos encontrado cuál es la idea de la rúbrica. Gracias, Diana. Ahí puedes dejar de compartir. Entonces, la idea de la rúbrica es eso, ¿no? Ahora, las rúbricas pueden ser tan exquisitas como nosotros querramos ser exquisitos, o sea, detallistas al máximo, mover al máximo. Yo les he traído, acá les quiero mostrar una rúbrica, ¿no? Esta es la rúbrica que yo les mostré, este es el ejercicio, y esta, por ejemplo, es una rúbrica que es, no sé si se seguirá usando, les soy sincera. Esta rúbrica se usaba para evaluar los trabajos en el colegio mayor. Es una parte de la rúbrica, pero que en realidad la rúbrica pues es una sábana literal, es inmensa, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, es uno de los criterios, ¿no? Es el criterio es el uso de la lengua y el subcriterio es adecuación gramatical. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, ¿no? Son seis valoraciones que se da, ¿sí? Presenta un alto nivel de adecuación gramatical a lo largo del texto. En la 4 es evidencia de adecuación gramatical a lo largo del texto puede presentar dos de los siguientes errores, pese a que no afecte el sentido global del texto. Discordancia de género, discordancia de número, discordancia de persona, falta de predicado que complemente al verbo, construcción sintáctica dependiente, grupos nominales incompletos, ¿no? O sea, y acá haces toda una relación de ese tipo. En la 3 hasta 3 errores de esto. En la 2 hasta 4 errores que no afecten el sentido, siguen no afectando. En el 1 hasta 5 que afectan al sentido. Y 0, un texto con muchas discordancias que afectan gravemente el sentido, ¿no? Entonces, aquí dan todas las pautas. Sí, Diana. ¿De qué año es esa rúbrica? ¿Es reciente? No. Esta rúbrica es ya, es hace antes de pandemia. Antes de pandemia. Ah, Sí, ya, ya. no sé, ahorita en ese momento no he tenido acceso, entonces asumo que, porque todos los años habían siempre unas modificaciones, porque eso también es válido en todos los instrumentos de evaluación, a ustedes les debe pasar, ¿no? Uno los diseña, inclusive aplica el piloto, sale, uno lo corrige, lo modifica, lo aplica y te salen otras cosas en donde tienes que volver a modificar, ¿no? O sea, el diseño de un instrumento de evaluación es constante, siempre, siempre, siempre. Y, por ejemplo, lo que en un año se trabajaba de cierta manera, en el otro puede tener otro enfoque y varía, ¿sí? Y esta rúbrica era para los ingresos, no para cuando ya salían, sino para los que estaban ingresando, recién. O sea, ya habían dado su examen, habían aprobado y habían ingresado. Como un diagnóstico era esta rúbrica para eso. Y aquí, por ejemplo, observemos, seguimos en el mismo criterio que es uso de la lengua y los subcriterios, manejo lexical, ortografía y tildación, ortografía, mayúsculas y grafías. Entonces, yo he querido ponerles este ejemplo porque, o sea, las rúbricas van a ser, por eso les digo, tan minuciosas, tan exquisitas, tan puntuales como yo quisiera hacerla. Entonces, son muy variantes en ese aspecto, pero ayudan mucho, porque con una rúbrica, por ejemplo, así, claro, lo que pasa es que acá pensemos en un texto argumentativo, que es un documento amplio, pero, y podría ser para el trabajo final, pero definitivamente yo tengo que ir trabajando cada uno de los aspectos en el proceso con mis estudiantes para poder ir entrenándolos, ¿no? Como les digo, esto pertenece al diagnóstico. Entonces yo me imagino, yo como maestro, cada estudiante tiene esto cual su radiografía. Mira cómo empezaste, vamos trabajando y mira cómo vas mejorando en cada uno de los aspectos, ¿no?
esa es la riqueza también de las rúbricas, que el estudiante lo puede aplicar él mismo, lo puede seguir él mismo. Ayuda mucho a una de las expectativas que se tiene de la evaluación, que es la autoevaluación y por lo tanto el aprendizaje autónomo, porque si tú eres capaz de identificar, entonces vas manejando tu aprendizaje, ¿no? Esa es la idea con las rúbricas. ¿Qué tal aquí el tema de las rúbricas? Mejor, más claro. Hemos hecho un pequeño ejercicio, pero obviamente para ya trabajar y vamos a decir así, aprender a hacer rúbricas, es pues todo un aprendizaje, ¿no? Diferente. O sea, es todo un tiempo que hay que dedicarle para trabajar rúbricas. eh, en un curso virtual, pues siquiera de 5 sesiones. Yo alguna vez lo hice antes de pandemia, pues en presencial en casi un mes, por ejemplo, ¿no? Porque tiene varios aspectos que manejar. Pero quería traerles un poco la idea. Y como les digo, hoy en día que tenemos mucha información en la web, hay muchas rúbricas, ¿no? Si la rúbrica se adapta a lo que yo tengo, pero a lo que yo busco, perfecto, la uso. Y si no, la adecuo a mi contexto. Eso es válido. Yo siempre les he dicho a mis alumnas, no hay nada nuevo bajo el sol y tenemos que ir cogiendo lo que tenemos cerca para que nos ayude, porque eso es lo que queremos los docentes. Olga, sí. Sí, buenas tardes. Está muy clara la explicación, muchas gracias. Tengo una consulta, una duda tal vez. Si bien en los subcriterios dice el manejo lexical, en el criterio como tal, previo a esto, ¿qué es lo que iría? ¿La capacidad, el desempeño? En Aquí, este por caso, ejemplo, en ese caso han puesto como criterio uso de la lengua. En ese caso, los criterios que se han usado son todos los criterios de la producción del texto. Adecuación, corrección, precisión léxica, o sea, todo lo que tiene que ver con las propiedades del texto. ok. Ujú. Lo que yo solía hacer, por lo menos cuando realizaba mis rúbricas, cuando trataba de que primero precisar bien el desempeño, lo que necesito, o lo que, bueno, estoy intentando lograr en los estudiantes y ponía como el alto puntaje. Y luego ese desempeño lo iba como que desglosando, quitándole cierta complejidad y de eso como que la escala valorativa también iba bajando, ¿no? Pero también tendría que ir ligado con qué capacidad estoy trabajando, ¿no? Pero me ha pasado que tal vez si quiero desmenuzar un poco más el desempeño, a veces se extiende mucho y los estudiantes como que tal vez no logran entender o simplemente no leen el instrumento, o basta con la explicación primera Ujú. que hago, ¿no? Pero no obstante se le entrega el instrumento previo, ¿no? Para que los chicos analicen. Por lo menos en secundaria me ha pasado que tal vez o por la extensión, no lo estudian o nuevamente no lo revisan bien, ¿no? No sé si tengo que resumir algo o hacerlo un poco más simplificado. Esa es mi duda, ¿no? Gracias, Olga. Efectivamente, o sea, me parece muy pertinente cómo tú lo trabajas, los desempeños, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? El estándar, los criterios, ¿no? Los desempeños, pero el tema es que los desempeños están enfocados a una capacidad. ¿Y qué nos dice la teoría? Que debemos trabajar todas las capacidades. Entonces, en un tema de producción de textos, así como hemos visto aquí, miren. Vamos a retroceder un poquito. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Escribe diversos tipos de textos. Yo tengo las 4 capacidades. A esta capacidad de QA tendría que poner, ¿no? Todos mis desempeños. Entonces, sí, sale pues inmenso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Entonces, yo puedo hacer mi rúbrica, vamos a decirlo así, final, sí va a tener que tener todo esto. Pero yo conforme voy avanzando mis productos, poquito a poquito, sí puedo ir solamente trabajando uno por uno. Eso no quiere decir que no trabaje los otros, yo estoy trabajando los otros. Pero en ese momento de la clase, por decirlo así, voy a concentrarme a evaluar esta capacidad porque yo quiero asegurarme que esta esté lograda, bien lograda, necesito darme cuenta de eso. Muy bien, hice esto, también trabajé las otras, pero me concentré aquí para la evaluación. En la otra, las otras, y así voy sumando. Porque yo también personalmente en la práctica me es complicado poder hacer todas
en un mismo momento. Sí, en un producto final más amplio, pero en cada una de las partes yo tengo que ir asegurándome parte por parte, ¿no? Parte por parte. Eso es lo que yo podría decirte. Porque efectivamente la idea es que el estudiante lo lea, lo revise contigo, pero se nos pierden los chicos a veces en la información, hoy en día más, cuando hay mucho, ya no quieren leerlo, ¿no? Pero sí es importante que la maestra les diga, por si acaso, eso se va a usar para evaluar, vamos a leerlo juntos, hay que tomar un tiempo con ellos para eso. Bien, vamos a avanzar, entonces yo quería traerles este ejemplo y vamos a ver las listas de cotejo, ¿sí? Son instrumentos de evaluación. Nos dice que son útiles para evaluar procesos de aprendizaje estructurados, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, la rúbrica es muy amplia, pero tal vez podría usar una lista de cotejo para alguna parte. Identificar logros y áreas de mejora, evaluar productos terminados, promover la coevaluación, realizar la evaluación final de un proceso, evaluar aspectos intermedios de un proceso, ¿no? La rúbrica, no, perdón, la lista de cotejo nos ayuda para estos dos momentos. Aquí dice, ¿cómo hacer una lista de cotejo? Aquí yo les he traído algunas listas, ¿no? Incluir datos, dice. Por ejemplo, grado, grupo, logro, aprendizaje esperado, tener en claro lo que se desea evaluar, expresar con claridad los criterios y establecer una escala de presencia o ausencia, que es el sí o el no, y definir un cuadro de niveles. Entonces, yo aquí he buscado algunos ejemplos del ministerio. Por ejemplo, esta es una lista de cotejo para preescolar. La dimensión es empatía, la habilidad inclusión y el indicador del logro convive, juega y trabaja con distintos compañeros y ofrece su ayuda a quien lo necesita. Y los criterios son, ¿no? Comparte con sus compañeros sus propias ideas o opiniones. Entonces yo, para esto yo de repente hago un juego con los niños, una actividad y observo, porque obviamente hay observación. Sí, no. Escucha las opiniones de sus compañeros de manera respetuosa, igual, sí, no. Ayuda a sus compañeros cuando los solicitan, se muestra dispuesto a trabajar o jugar con sus compañeros, comparte sus materiales y juguetes con sus compañeros. Entonces, cuando termina el día, yo maestra puedo chequear esta lista de cotejo. Entonces puedo decir, ya, hoy, en la clase de hoy, Liliana sí compartió, se escuchó, no ayudó, le solicitaron ayuda, no lo hizo, le gusta solo trabajar sola, o sea, tengo yo esta información. Y aquí viene la valoración de los criterios, ¿no? Si los 5 con sí, muy bien, estamos en este indicador de logro. Si 4, más o menos. Si 3, en proceso. 2, requiere apoyo, ¿no? Hay que trabajar con Liliana este tema de la empatía, de la convivencia en el aula, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos otras que encontré, ¿no? Primer grado de primaria. Estamos en lengua materna español. Ámbito de estudio, práctica social del lenguaje, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, aprendizaje esperado, presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural o social. Expone sus ideas con claridad, se mantiene en el tema durante toda la exposición, usa el volumen apropiado, utiliza un lenguaje corporal para apoyar sus ideas, utiliza el vocabulario, el tema expuesto sobre algún aspecto de su entorno, muestra disposición para participar. Lo mismo, sí, no, aquí le vamos dando puntajes, ¿no? Y acá están los niveles. Insuficiente, suficiente, satisfactorio, destacado. Y aquí dice la valoración, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? Esta es una lista de cotejo. Esta para secundario, igual en español, intercambio de escrito de nuevos conocimientos, texto argumentativo. El texto se organiza con introducción, desarrollo y cierre. El texto parte de una breve exposición, encuadre en que se logra captar la atención del destinatario. El cuerpo argumentativo del texto establece pruebas, inferencias y argumentos. El cierre se establece un resumen de lo expuesto. La redacción permite reconocer la idea general. El texto plantea opiniones, expone razones auténticas, sí, no, y aquí tenemos la valoración. ¿Sí? Entonces, estas son las listas de cotejos. En realidad, son muy concretas. A veces nos pueden quedar chicas. Yo, por ejemplo, cuando vi
este modelo que está en una de las páginas del ministerio, dije, ok, sí, pero aquí tengo 3 grandes temas y yo me preguntaba a mí sola, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente sí hizo la introducción, pero no está bien, no está el cierre? Y a veces puede suceder en un texto, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Sí? ¿No? ¿Intermedio? ¿Qué hago? Entonces, yo, por ejemplo, no recomiendo, o sea, lo que recomiendo es que cada criterio evalúe o mire una sola cosa, una sola cosa. Lo que pasa es que puede suceder lo mismo que la rúbrica, ¿no? Wow, tener un montón, pero a veces es preferible. Para elaborar los criterios he tenido en cuenta el estándar. Sí, el estándar se toma en cuenta para todo, ¿de acuerdo? Porque recuerden que el estándar es lo que mide si estamos alcanzando o no las competencias. Eso lo vimos desde un inicio. O sea, siempre todos los instrumentos tienen que mirar a ello. Tienen que mirar a ello, ¿sí? Estándar, criterios, desempeños, o sea, todos tienen ese norte. El estándar es lo máximo a lo que aspiramos lograr, ¿ok? Aquí quiero que hagamos un pequeño ejercicio con las listas de cotejo también. Miren, esta lista de cotejo para cuarto de primaria. No vamos a ir a salas porque quiero que avancemos porque vamos a entrar a la parte de retroalimentación. Esta lista de cotejo para cuarto de primaria. Escribe, la competencia es escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Ah, me dice Roxana si se puede colocar una columna más que diga en proceso. La teoría en lista de cotejo te dice que no, que es dual. Sí, no, sí, no. Pero sí he encontrado yo algunas que te dice eso, ¿no? Sí, no, proceso. Ahora, yo, por ejemplo, lo que trabajo es sí, no y observaciones al costado. Entonces, en las observaciones pongo la descripción cuando he encontrado esos casos, porque sí, pues a veces terminas estando en el centro y no llega ni a un sí ni a un no. Lo ideal es que siempre pueda ser respondido con un sí, con un no, o con un tiene o no tiene, ¿no? Porque sí, no, tiene, logró, no logró, o sea, son los distintos términos que podemos usar, pero eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, quiero que veamos aquí, miren, a ver, quiero que miremos nuestros criterios. Hay 6 criterios, ¿ok? La competencia se escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Los criterios son, escribir el título de la receta, pues ya es un texto instructivo, ya sabemos. Dividir la receta en 2 partes, ingredientes y preparación. Escribí los ingredientes. Organicé los pasos para la preparación de la receta. Usé mayúsculas correctamente. Ilustré con imágenes los pasos y o ingredientes. ¿Sí? A ver, observen ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumple con todo lo que queremos ver en nuestro texto instructivo? Está evaluando las capacidades. Pensemos en las capacidades de escribe diversos tipos de textos. Está evaluando las capacidades. Si evalúan las capacidades, estamos en... Recordemos las capacidades. Adecúa, organiza, utiliza, reflexiona. Creo que sí lo puse aquí. Ah, no, no lo puse, ¿no? Evalúa las capacidades, recordemos las capacidades, aquí están. Adecúa el texto, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente, utiliza las convenciones del lenguaje escrito, reflexiona y evalúa la forma y contenido. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están las 4 capacidades? Miremos aquí, tómenle foto a las capacidades, por favor, para ayudarnos. Pensé que la había copiado y no la copié en la última. Y acá está nuestra lista de cotejo. A ver. Escribí el título de la receta. Escribí el título de la receta. ¿A cuál de las capacidades será? Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente, utiliza las convenciones del lenguaje escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido. ¿Responderá a una de esas capacidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Podría ser adecua, escribir el título del texto
Y dentro Ya, de ello también la organización de los pasos que está dentro de las características del tipo de texto, ¿no? ya. Eh, Entonces, escribí el título y organicé los pasos, nos dice, adecúa el texto a la situación comunicativa. Puede ser porque la situación comunicativa de una receta es querer dar pues las pautas, la organización, en fin, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra que responda a alguna capacidad? Sí, disculpe, de acuerdo a la observación de la colega, sí estaría ahí adecua. Ya, vamos a ver, vamos a ir viendo. Ah, ya, porque para mí sería un poco por convención, ¿no? Porque todo texto debe tener un título, ¿no? Entonces, de repente sería convención, nos dice, utiliza convenciones de lenguaje escrito, nos dice, Sí. para María Julia sería convención, porque un texto debe tener siempre un título, por ejemplo, es parte de lo que se enseña, se dice, ¿sí o no? Ya, ¿qué más? A ver, Sí. Mm. La 3 para mí no sería. Escribir los ingredientes no, porque ya se estaría repitiendo en la 2, ¿no? Que podría también ser bueno, dentro de las características del texto, ¿no? De redactar una receta. claro, si es una receta, debe tener ingredientes sí o sí, si no, no podría ser una receta, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como que se está duplicando, ¿no? Es lo que estamos observando. Puede ser, muy bien. ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra les? Acá tengo algo en el chat. Sí, el Mm, número 5, usé mayúsculas correctamente. El 4 ya, también, organicé los pasos, claro. Ujú. ya, muy Esto bien. de ilustré con imágenes, no, en producción no me parece. Ilustré con imágenes, está eso dentro de las propiedades del texto, dentro de las características del texto. A ver, vamos a ir viendo. ¿Qué nos dice aquí? A ver si ustedes están de acuerdo o no. Dice, el primer y último criterio están relacionados con aspectos formales de la tarea. Escribí el título de la receta, ilustré con imágenes los pasos e ingredientes. O sea, ya, ese es con criterios, aspectos formales de la tarea. ¿Sí? Un poco a la forma. Del segundo criterio al cuarto, dividir la receta en dos partes, ingredientes y preparación. Escribí los ingredientes, organicé los pasos para la preparación de la receta, evalúo los aspectos que repiten lo que se ha enseñado, ¿no? Como el formato que debe tener toda receta. O se reitera de forma desagregada lo que indica la tarea misma, ¿no? Por eso lo que hemos sentido es que acá se repite, ¿no? Porque estamos reiterando, o sea, estamos prácticamente pidiendo lo mismo. Entonces, resulta que el primero y el último, y la 2, la 3 y la 4, no son criterios orientados a evaluar la competencia. O sea, no están mirando la competencia, están mirando una tarea concreta, ¿sí? Que se le ha enseñado al estudiante, que podría estar relacionado con la forma, pero o sea, la forma del texto no nos dice esto. La forma del texto nos dice que hay una introducción, hay un desarrollo, hay un cierre. Que en la receta, la introducción sean las indicaciones, puede ser. ¿Sí? Entonces, aquí a veces nosotros nos confundimos en nuestras listas de cotejo, porque a veces va muy orientado a la tarea, al contenido, vamos a decirlo así, al contenido, pero no a la competencia. Que eso es lo que está pasando aquí. O sea, estamos orientándonos al contenido, pero no a la competencia. Por eso nos dice, es la tarea concreta. Dice, en todo caso, se acercan más a hacer una supervisión de la tarea que una evaluación formativa. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo ni que esto es, ni está bien ni está mal. Lo que quiero que tengamos claro es que esto responde a la tarea, al contenido, pero no a la evaluación formativa, no al desarrollo de la competencia. El único que responde a la competencia es el número 5, que es use mayúsculas correctamente. ¿Por qué? Porque una de las capacidades de la competencia que me dice, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente.
¿sí? Y una de las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente es el uso de las mayúsculas o de la ortografía en general. Dice, sin embargo, solo evalúa una porción de ella y descarta las otras capacidades, como la de adecuación, organización coherente y cohesionada, y la reflexión y la evaluación de la forma, el contenido y el contexto, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, aquí no hemos visto nada que nos hable de la coherencia. Nosotros sabemos que en un texto instructivo tiene que haber una secuencia de orden, por ejemplo, que tiene que ver con la coherencia. ¿Sí? Eso no está. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta observación o no? A ver. Miss, sí, Sí. sí podría decirse que sí, pero por ende, por ahí donde dice la número 4 dice organizar los pasos de la preparación. Bueno, no precisa exactamente qué tipo de organización, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de escribir los ingredientes, si bien estos aspectos están un poco aislados, pero como que siento que si se juntan, responden al tipo de texto, por lo menos el instructivo, de manera precisa, ¿no? No sé si estaría mal. Claro, pero lo que hay que diferenciar, Olga, es que no responde, o sea, que no solo, esa sería ya mi sugerencia, que no solo responda a la teoría del texto, porque recordemos que el contenido no es nuestro objetivo es la competencia. Entonces, el contenido tiene que estar, no vamos a decir que no, porque si no ya no es un texto instructivo, es otro tipo de texto, ¿de acuerdo? Pero tenemos que trabajarlo siempre pensando en la competencia. Entonces, en la lista de cotejo nos pasa, a todos nos pasa, ¿de acuerdo? Por más experiencia que uno tiene, que a veces se va, como la lista de cotejo es tan precisa, se va muy pegada a veces a la tarea, al contenido y no a la capacidad. Y lo que queremos, lo que quiero que quede claro es que todos los instrumentos que hagamos, tener esa precaución, ese cuidado, ¿no? Cuando los busquemos, los seleccionemos, que tiene que ir pegada a las capacidades, porque las capacidades evidencian la competencia y estas se miden con los estándares, ¿de acuerdo? Esa era mi intención para presentar este ejercicio. No sé si eso ha quedado claro para poder avanzar, si he cumplido mi objetivo de reflexionar sobre esta parte, porque esto nos pasa, a mí también me pasa, ¿no? A veces luego me doy cuenta, pero ¿dónde está la competencia aquí? No, vuelve a escribir el indicador, Liliana, así no es, ¿no? Porque, o sea, nos vamos pues al producto que queremos. Sí, profesora, quedó claro. Y sí, eso nos pasa con frecuencia, ¿no? A veces nos vamos al contenido y olvidamos qué es la competencia, lo que estamos evaluando, ¿no? Muchas Sí, entonces, gracias. y el truquito entonces que a mí me sirve es, a ver, yo, por ejemplo, yo lo hago, ¿ya? Sí, y luego hago mi ejercicio, a ver a qué capacidad te está midiendo esto, y ahí me doy cuenta, no, no va, sí va, tengo que ajustarlo, no, o sea, es así porque es humano y porque así nos formaron también, o sea, recuerden que nosotros repetimos inconscientemente formas que tenemos, así aprendimos en la universidad, en el instituto, en fin, así nos aplicaron las evaluaciones también a nosotros, entonces eso sale, eso sale. Entonces, ese era el tip que quería dejarles con las listas de cotejo, porque eso me pareció muy importante para que nos ayude a la elaboración de nuestras listas de cotejo. Y en estas, por ejemplo, está lo que ahí me mencionaba, no puede haber un en proceso, no, pero están las observaciones, porque aquí es cuando ese punto medio que no nos termina de ajustar, podemos redactar ahí y escribir ahí, ¿no? Las listas de cotejo a mí me gustan porque sí ayuda mucho a la coevaluación, a que el alumno reflexione y diga, sí tengo esto, ya no tengo esto, me falta. Ayuda a ese proceso. Bien, entonces estamos bien con nuestras listas de cotejo. Una consultita, Sí, sí, realmente gracias, ¿no? Porque me permite tener más claro este tema. Pero en relación al 1 y al 6, no le escuché muy bien su explicación. Por favor, ¿podría volver a decir? aquí está, miren. El primero y el último están relacionados a aspectos formales de la tarea. O sea, escribí el título de la receta, ilustré con imágenes los pasos y ingredientes. O sea, aspectos formales que pueden ir con la forma, sí, pueden ir con la forma. Pero o sea, no responden, o sea, tal como está redactado, no responde a la capacidad, ¿no? Porque la capacidad
¿Qué nos dice? Nos dice si reflexiona, la capacidad no nos dice si coloca o no coloca, sino si reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro algo así, digo, ah, no responde. Entonces, tengo que redactarla de acuerdo a que, o sea, que mire más a la capacidad. Que mire más a la capacidad. Esa sería la sugerencia. Claro, a las 4, digamos, capacidades que comprende esta Ujú. competencia, ¿cierto? Exacto, la capacidad. Recuerden que tenemos que evaluar todas las capacidades de la competencia. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, aquí yo les he puesto, porque ustedes van a recibir el PPT, otras técnicas e instrumentos que los conocemos. No me voy a detener a explicarlos porque lo he puesto como una información teórica. En realidad basta que googleamos y lo encontramos con distintas teorías, pero no varían mucho, sinceramente, las definiciones. Pero no me voy a detener esto porque quiero pasar a la retroalimentación, que es el segundo punto, y tenemos media hora. Y sí quiero que veamos este tema de la retroalimentación, que es tan importante y que al final todo esto que estamos viendo y los instrumentos que decidamos usar, emplear, tienen que servirme para yo poder retroalimentar a mi estudiante. Por eso es que tengo que estructurarlos en base a las capacidades de la competencia, porque yo le tengo que decir a mi estudiante si está alcanzando o no esa competencia. Eso es lo que tengo que decirle, ¿sí? Entonces voy a hacer este salto, pero sí quería ponerlo ahí como un referente conceptual. Entonces, esta definición de aquí es lo que nos dice el ministerio. Lo he buscado tal cual, ¿no? En el portal de Perú Educa, y dice que la retroalimentación consiste en devolver información que describa los progresos de los niveles esperados de la competencia. Y que esa información permite comparar lo que debió hacer, lo que intentó lograr y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. O sea, ¿no? Tiene que decirte, mira, tú debiste haber llegado aquí. Tú quisiste de repente hacer esto, pero de verdad hiciste esto, ¿no? Entonces tiene como que esos tres momentos. Eso es lo que nos dice. Por eso dice retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado, ¿no? Un valor a lo que se está realizando, para seguir animando al estudiante a que siga trabajando su evidencia. Y Anijovic, que es una de las teóricas, inclusive me gusta ver mucho, sigo algunos aspectos en TikTok de ello. Acá nos dice que la retroalimentación es un concepto que se basa en la circulación de información. Y en ese intercambio produce estímulos que originan un impacto o cambio, ¿no? Entre los sujetos que se relacionan. Esa es la idea. Circula la información. Entonces, ¿qué factores determinan las estrategias de retroalimentación? Me gustó mucho esta información porque está así bien puntual, ¿no? ¿Qué estrategias debemos considerar? Debemos considerar los siguientes factores en cualquier estrategia que nosotros usemos para retroalimentar. Tiempo, cantidad, modo y audiencia, ¿no? Esto nos dice Anijovic 2019. Tiempo, dice, debe proporcionarse puntualmente, es decir, durante el desarrollo de la actividad. O sea, cuando el alumno lo está haciendo, ahí se tiene que hacer, en ese tiempo se tiene que hacer, en ese momento. Cantidad. Prioriza y se focaliza en unos pocos aspectos clave relacionados con las metas de aprendizaje. Entonces, porque la retro se da durante toda la evaluación de proceso, ¿sí? Al final también, obvio, pero tiene que darse en cada una de las partes. Por eso tiene que ser aspectos claves. Esto, el otro, avanzas. Esto, el otro, avanzas. Modo. Se tiene que hacer considerando la diversidad en el aula. Es aconsejable combinar los enfoques de retroalimentación, ya sea de forma oral o escrita, tomando en cuenta también los niveles de retroalimentación, incluyendo qué se dice, cómo se dice, el tono y los gestos, ¿no? Y ya nosotros que estamos pues en el ejercicio, sabemos que hoy en día, o sea, que el lenguaje no verbal es muy importante. Y hay que cuidar porque la evaluación siempre trae mucha susceptibilidad. Entonces hay que cuidar mucho ese tema de la parte no verbal, tonos, gestos y demás. El auditorio.
Dice, la retroalimentación puede dirigirse a cada estudiante, a todo el grupo o grupos reducidos. Pues yo puedo hacerlo, vamos a decirlo así, face to face, ¿no? Con a Diana, puedo hacerlo en el grupo de Diana, Roxana y María Julia, o puedo hacer a toda el aula, ¿no? Las retroalimentaciones entre pares son altamente recomendadas, pues favorecen el desarrollo de una conciencia metacognitiva que promueve la autonomía en el aprendizaje. Podemos hacer ejercicios con instrumentos como rúbricas, por ejemplo, que se califiquen entre ellos y luego se den la retroalimentación. Obvio que todo esto es un proceso también, en donde tenemos que educar a nuestros estudiantes en autoevaluarse. O sea, también los educamos en eso, ¿no? Para que trabajen y complementen con nosotros ese proceso. Entonces, estos son los factores que deben estar en cualquier estrategia de retroalimentación, nos dice Mijovic, ¿no? Entonces, ¿qué más nos recomienda? Que en el marco de la evaluación formativa se realice un monitoreo activo con el fin de recoger información durante el proceso. Este es el tiempo, ¿sí? Que es necesario que nos centremos en aspectos o en criterios que requieren más atención, ¿no? Y viene la cantidad. O sea, en esos aspectos más fuertes, más críticos, ahí nos centramos. Si el alumno maneja eso, lo demás lo está manejando bien, lo ha logrado. Que debemos buscar formas de retroalimentar, como comentarios escritos, conversaciones, considerando diferentes maneras en que los estudiantes aprenden, ¿no? El modo. Si trabajamos con alguna plataforma educativa, también, por ejemplo, por ahí. Ahora es importante tener evidencia. A veces cuando hacemos todo de manera oral, tampoco no tenemos evidencia de nuestro proceso de evaluación y eso a veces nos puede jugar en contra cuando, por ejemplo, tenemos una situación delicada por este tema, ¿no? Y por último, dice, de acuerdo a las necesidades comunes identificadas, puedes ofrecer retroalimentación de manera individual o grupal. Esto es la audiencia. Entonces, aquí están los elementos que nos menciona Lijovic. Tiempo, cantidad, modo, audiencia. Que es lo mismo de aquí, ¿de acuerdo? Pero acá con unos detalles más que quería colocarles. Entonces, aquí tenemos, yo voy a mostrarle dos estrategias, ¿sí? Dos estrategias para retroalimentar. Una es la escalera de la retroalimentación. Y esta escalera me dice que yo debo seguir estos pasos. Aclarar, valorar preocupaciones o inquietudes y sugerencias. Por eso es la escalera. Entonces, primero aclaro, dice, formula preguntas que te ayuden a entender algo que no quedó claro. O sea, yo debo decirle al alumno, a ver, si tú preguntas esto, ¿no? Si es tal cosa, tu trabajo, ¿se entiende? ¿Se comprende? ¿No? Valorar, expresa lo que te gusta dando ejemplos detallados. Me gusta de verdad porque tal cosa, ¿no? Me gusta porque ha quedado sin errores, porque la distribución, los colores usados son muy buenos, en fin. Preocupaciones o inquietudes. De manera asertiva expresas tus preocupaciones. Me parece que, me pregunto si. Y las sugerencias. Haz sugerencias sobre cómo mejorar las cosas. Quizás podrías aumentar esto, mejorar esto, cambiar esto, no sé. Por eso nos dice, ofrecer sugerencias para resolver los problemas que hemos identificado. ¿Sí? Entonces, esta es la escalera de la retroalimentación. Entonces, yo cuando retroalimento debo aclarar, valorar nuestras preocupaciones, inquietudes y sugerencias, ¿no? Cuando yo le digo al estudiante, mira, está bien eso, pero me preocupa que tal vez aquí no se comprenda esto o el otro, ¿sí? Esta es una de las estrategias. Y la otra estrategia es la estrategia Z, ¿no? Ahora que estamos con el tema de tanto calor, que es seguir, empezar y dejar, ¿sí? Lo que busca es que el estudiante dice, siga haciendo, empiece a hacer y dejar de hacerlo. Entonces, seguir haciendo, dice. En esta fase se trata de identificar y destacar las fortalezas, ideas, aportes y propuestas que las y los estudiantes presentan para mejorar sin importar el nivel alcanzado por el estudiante. Por ejemplo, dice, ¿no? Está bien, Marita, tu idea de implementar un biohuerto es innovadora y podría ser una propuesta de solución al problema. O sea, no le digo, ay, no, Marita, esa idea no tiene pies y cabeza. No, o sea,
está bien, puede ser, o sea, le animo a que siga haciendo, siga buscando de repente la respuesta correcta, el modo correcto, en fin. Empezar a hacer, dice, en esta etapa se deben señalar las oportunidades de mejora y ofrecer recomendaciones para alcanzar los propósitos previstos. Por ejemplo, Marita, si sigues indagando, podrás encontrar textos que te brinden algunas ideas para mejorar la implementación del biohuerto, ¿no? Porque aquí yo le dije que es innovadora, ¿no? Pero que falta, ¿no? Podría ser, no, entonces, cariño, tienes que seguir indagando, es lo que le quiero decir, ¿no? O sea, empieza a hacer esto para que la cosa mejore un poco. Dejar de hacer. En este aspecto, la retroalimentación debe abordar la identificación de errores o prácticas que no contribuyen a alcanzar el propósito previsto. Esto permite al estudiante comprender cómo estos aspectos afectarán su proceso de aprendizaje. Entonces acá, Marita, es necesario que identifique los pasos que ha seguido para encontrar otra propuesta de solución, ¿no? O sea, esta ruta no te está llevando al camino que esperamos. Entonces tienes que dejar y hacer otra. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, tengo que seguir haciendo, ¿no? Tengo que animarlo a que siga trabajando, tengo que animarlo a que empiece a hacer las cosas en una ruta que yo ya le voy pauteando, que es la más adecuada para alcanzar, y tengo que decirle qué cosas debe dejar de hacer porque no lo va a llevar al logro de su proceso de aprendizaje. Estas son las dos estrategias que yo quería traerles. Hay otras más, pero estas son las que las veo bastante pertinentes para el aula. La de la escalera y la de seguir, empezar o dejar. ¿Qué les parecen estas estrategias? Miren que veamos unos ejemplos. ¿Sí? Sí, Miss. Yo les he traído acá unos ejemplitos. No nos da el tiempo más para hacerlo con nosotros, pero quiero para que eso les quede así de modelo, de guía, ¿no? Les dé unas pautas. Aquí, miren. Quiero que se concentren conmigo. Miren. Tenemos acá un caso. He buscado acá algunos casos para que nos sirva un ejemplo más claro. Dice, María enseña en el 5º grado de secundaria y ha diseñado una unidad didáctica del área de ciencia y tecnología. El propósito de esta unidad es que las y los estudiantes planteen una solución tecnológica que permita regar los parques sin afectar el consumo de agua de las familias, ¿no? O sea, regar los parques, pero sin pues, que gastemos las casas, ¿no? Esto está referido a la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, ¿sí? Porque es un problema que el parque se nos seque, pero también es un problema que yo asuma el gasto y que el recibo de luz, recibo de agua venga más caro. Dice, para lograr este propósito, las y los estudiantes deben comprender y utilizar conocimientos sobre el agua y los sistemas de riego. Esto se relaciona con la competencia, explique el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía o diversidad, tierra y universo. ¿No? Cuando yo les enseño la importancia del agua, el ciclo del agua, todo entra acá. Cuando les enseño los sistemas de riego, por goteo, por aspersión, etcétera, entra acá. O sea, es una temática que se trabaja dentro de esto. Dice, recordemos que el currículo nacional, las capacidades de la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver el problema de su entorno, son estas de acá, ¿no? Determina la alternativa de solución tecnológica. Entonces, ¿qué competencia ha priorizado María? Esta, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y esta competencia tiene estas 3 capacidades. Diseña la alternativa de solución, implementa la alternativa de solución, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. ¿Sí? Por otro lado, nos dice, la competencia explica el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, diversidad, tierra y universo, son comprende y utiliza los conocimientos sobre los seres vivos, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Entonces, para ver todo esto, ¿qué producto ha elegido la profesora María? Ella ha planteado como evidencia de aprendizaje un reporte escrito, ¿no?
ella ha planteado un reporte escrito. En este reporte escrito, los estudiantes van a presentar su propuesta de solución tecnológica mediante un texto. Ella ya seguramente va a dar todas las indicaciones, todo lo que debe tener. ¿De acuerdo? ¿Estamos claras hasta aquí? ¿Sí? Tenemos que este producto, esta evidencia, está enfocada en esta competencia especialmente, pero también trabaja esta. ¿Ok? Entonces, ¿con qué criterios de evaluación debo analizar esta evidencia? Para ello, tome en cuenta el propósito de aprendizajes, competencias correspondientes, sus estándares, ¿no? María ha revisado el estándar de la competencia, ha formulado los criterios. Vamos a ver cómo ha establecido esta relación. Miren aquí. Miren aquí. Aquí tenemos el estándar, ¿sí? Las capacidades y los criterios. Y están señalados con colores para darnos cuenta. Entonces, por ejemplo, el estándar en el nivel 7, porque es un quinto de secundaria, dice: diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los actores involucrados y justificar su alternativa de solución basada en conocimientos científicos. ¿Qué capacidad va acá? Aquí, determina la alternativa de solución tecnológica. ¿Qué criterios ha establecido? Selecciona la solución tecnológica al detectar el problema de la escasez de agua en el hogar y la comunidad. Para ello describe el problema y sus causas y presenta la solución respaldada por conocimientos científicos o prácticas locales. Identificamos aquí, lo que quiero que me digan, por favor, es si queda claro cómo se tiene que hacer este cruce. Sí. Recuerden que mi meta grande final es el estándar y estas son las metas más puntuales, ¿sí? Queda claro que yo debo tener presente todo esto para retroalimentar y obviamente todo esto para elaborar mis instrumentos y obviamente todo esto para todo mi proceso de evaluación y obvio toda mi clase, porque yo trabajo para eso, mi clase es para todo eso. ¿Está claro eso? Póngame un dedito arriba si sí, por favor. Si ayuda todo esto que estamos viendo. Miss, una consulta. Ujú. Se comprende perfectamente, entiendo de que el estándar es para un producto, digamos, final, ¿no? Como que un producto final como es el caso que ha mencionado, ¿no? ¿Y dónde quedarían o cómo podría yo, en qué momento usar desempeños, ¿no? Del mismo desempeños del programa curricular, o también tengo que considerar el estándar? No, siempre tienes que considerar el estándar, siempre. Recuerda que el estándar es lo que manda, pero los desempeños van a cada una de las capacidades, recordemos. Entonces yo puedo usar, si yo me doy cuenta, muchos de los criterios tienen que ver con los desempeños también. Ok, entonces el Ujú. estándar sería como que el destacado. El estándar es lo Ah, más grande, ok. es mi meta Ujú. final, ese es el estándar, Ya. siempre, Gracias. ¿sí? Ok, vamos a ver entonces cómo la maestra María ha retroalimentado aquí, ¿no? Miren esta evidencia, ya, acá tenemos ya el alumno Pedrito presentó su trabajo, ¿ok? Este es su trabajo de Pedro. Entonces, ha hecho la descripción del programa, ¿no? Ha hecho la descripción. Él dice, ¿no? En mi comunidad hay escasez de agua, debido a ello los parques no se riegan, limitando el acceso a espacios saludables para que las familias puedan recrearse. Debido a esto, las plantas del parque han empezado a secarse, por lo que se plantea encontrar una forma de ahorrar agua en la casa. Esta agua podría utilizarse para el riego del parque y para ello se requiere pensar una alternativa tecnológica y esta podría ser un sistema de riego por goteo utilizando materiales reciclables que tengan en casa. ¿Sí? Entonces, ha descrito el programa. ¿Sí? Acá ha dado una propuesta tecnológica, que es lo que nos pide la competencia. El diseño de una solución tecnológica de riego por goteo sería de gran ayuda para ahorrar agua y así regar las plantas de la casa y las del parque. Para realizarlo se utilizarán materiales reciclados que fácilmente se encuentran en casa, por lo que no generará un gasto a la familia del mismo modo, su construcción será sencilla y no afectará a las personas que viven en casa. Esto ha presentado nuestro alumno Pedro. ¿Ok? ¿Cuál es mi criterio?
mi criterio que lo vimos acá. Determina la alternativa de solución. Entonces, determina la solución tecnológica al detectar el problema de la escasez de agua en el hogar y la comunidad. Para ello, describe el problema y sus causas y luego propone una solución respaldada por conocimientos científicos o prácticas locales. Entonces, Pedro ha cumplido, ha descrito el problema y ha hecho una propuesta, ¿sí? Entonces yo reviso, yo maestra reviso, digo, muy bien, describió, hizo su propuesta, leo lo que me ha dicho y hago mi análisis en base al criterio. Entonces, ¿cuál es el análisis? El estudiante logra identificar la solución tecnológica y describe el problema. Porque sí, me da una solución y describe el problema. Pero, aquí viene el pero, omite mencionar las causas. Y aquí estaba, que debía detectar, ¿no?, las causas. Y no proporciona una explicación respaldada por conocimientos científicos para su solución. Entonces, al momento que yo le reviso, yo le tengo que decir, mira, muy bien, identificaste la solución tecnológica, describiste el problema, pero no mencionaste las causas, ¿por qué sucede esto? ¿No? Y no me diste una explicación, o sea, y tu solución no está respaldada por conocimientos científicos. No, pero yo sé porque yo he visto. Muy bien, tú has visto, la experiencia te lo dice, pero eso tiene que respaldarse en una teoría, porque eso nos pide el criterio. Entonces, eso te falta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta retroalimentación? ¿Qué opinan al respecto? ¿Será pertinente? ¿No será pertinente? ¿Le estamos dando información valiosa al estudiante para que mejore su proceso, para que él analice también y reflexione o no? ¿Qué dicen ustedes? Mm, Miss, yo creo que sí, la retroalimentación está bien, ¿no? Hemos empezado por reconocer lo que hizo bien, ¿no? Que es identificar la solución, describir el problema, pero debe también ser consciente de que, o sea, para él llegar a identificar la solución tecnológica, obviamente tiene que haber tomado conciencia cuáles son las causas, ¿no? Y eso es lo que le faltó colocar en su trabajo. Entonces, hay que hacerle ver de que eso también es importante dentro del informe que se le ha pedido. Perfecto, gracias, Roxana. Claro, y él puede decirte, sí, pero yo lo sé porque es por esto, pero muy bien, ponlo, ponlo. O sea, y claro, él tiene que saber, todos tienen que saber. Miren, chicos, esto se va a evaluar con esto. Entonces, tienen que poner, detectar el problema, ¿no? ¿Por qué es la escasez? Describir el problema, sus causas, porque acá dice, o sea, esto no está, es que yo pensé, no. Esto es lo que te estoy pidiendo, o sea, está bien claro. O sea, si lo obvias, ya es tu decisión, pero acá te lo estoy pidiendo, ¿no? Tu solución tiene que estar respaldada, ¿por qué? Por eso de aquí. O sea, eso es lo que nos permite el criterio, esa claridad para nosotros y para los alumnos, ¿sí? Ay, gracias, Olga. Qué bueno que esté respondiendo a las inquietudes. Vamos a ver otro. A ver, o sea, seguimos con nuestro ejemplo. Entonces, Pedro también nos presentó el diseño de la solución. Ya, entonces ya hizo el diseño. Ahora, todo esto es por partes, por partes, por partes, ¿ya? ¿No? Nos dijo ya, para el diseño de la solución se vieron distintos sistemas de riego por goteo. Por ejemplo, un sistema que consiste en una botella de plástico de 2 litros, a la cual se le hace un orificio en la parte superior para que ingrese el agua, luego se invierte esa botella con agua llena y se sujeta al tallo de la planta. Y para regular el agua se abre un poco la tapa. El otro sistema consiste en 2 botellas, una de 1 litro y otra de 2 litros. La botella está cortada en la parte superior para que cumpla la función de recipiente de agua y la botella grande se corta en su base para hacer una tapa. El otro sistema, por acción del sol, el agua de la botella pequeña empieza a evaporar y parte de esa agua se condensa, por lo que las paredes de la botella comienzan a caer gotas de agua al terreno que está junto a las plantas, que pueden ser las macetas o el árbol del parque de la comunidad.
Luego de haber revisado estos dos sistemas, he optado por el sistema de riego por goteo y con evaporación y condensación. Recursos. Se tuvo que proveer de materiales caseros tales como, ¿no?, las botellas, el cúter, el agua. ¿Sí? Y acá nos dice la construcción, cómo se tiene que construir. Para realizar el sistema de riego se siguió los siguientes procesos. Se ha cortado la botella pequeña por la parte superior, la botella grande se ha cortado por la parte inferior a 2 centímetros de la base. Se ha identificado la plantilla que va a regarse en la casa y también la planta que va a regarse en la casa y la planta del parque. La botella pequeña se llenó hasta la mitad y se ubicó junto a la... O sea, ya está todo el proceso. Él me ha contado acá cómo ha diseñado su solución tecnológica, que eso es lo que yo le he pedido. ¿Sí? El criterio me dice, diseña todos los requerimientos teniendo en cuenta los recursos a su disposición y sus respectivos beneficios. Entonces, tienen que estar los recursos y los beneficios de estos recursos, de usar estos recursos. Representa la solución tecnológica mediante dibujos estructurados. Aquí al ojo nada más. Mi estudiante puso dibujos. Chicas, ¿puso o no No, puso dibujos? no, 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 no lo puso. no puso. Ya no está cumpliendo con el criterio, ¿sí? Selecciona los materiales considerando su impacto ambiental, ¿no? Ya sabemos que usa plástico, pero tendría que sustentar, bueno, que ya se usó el plástico, hay que darle otro uso más bien para reutilizarlo. Las medidas de seguridad, los costos y el tiempo de la solución tecnológica. Entonces, si nosotros leemos, ya vimos que no puso los dibujos, no ha considerado medidas de seguridad, tampoco ha puesto el tema de los costos, tampoco ha puesto el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la retroalimentación yo le tengo que decir, ¿no? Muy bien, diseñaste la solución tecnológica utilizando recursos disponibles y seleccionando materiales adecuados, ok, porque las botellas están disponibles, son adecuados, sí, porque hay que darle un segundo uso para que siquiera valga la pena tanta contaminación que hacemos con el plástico, perfecto. Pero no representaste el sistema mediante esquemas o dibujos, no hay eso. Además, no consideraste medidas de seguridad, ¿no? Ya que al utilizar una cortadora para cortar la botella, ¿no? Te pones en riesgo, ¿no? Entonces, no, tampoco ha habido lo de los costos, o sea, se dan cuenta. Entonces, aquí ya tenemos claro, y el estudiante también, o sea, el estudiante nos podría refutar ante esta evidencia tal cual, o el padre o la madre de familia nos podría refutar y decir, ay, no, profesora, no se entiende su evaluación, o cómo es posible, etcétera. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que si al padre o sea, primero al alumno, ¿no? Se le anticipa cuáles son los criterios de evaluación, eh, y obviamente el padre de familia también tiene conocimiento de este proyecto. Cuando se le haga la retroalimentación, si todo está claro, no tendría por qué haber dificultades, ¿no? Porque además, también para hacer este proyecto, ha habido todo un acompañamiento del profesor, ¿no? Paso a paso, cada fase de este proyecto ha tenido esa retroalimentación por parte del profesor. Y cada momento ha sido una oportunidad para que el alumno mejore. Entonces, si ya después de eso el alumno obvió por omisión, por distraído, por lo que haya sido, bueno, tiene que asumir también, ¿no?, su responsabilidad porque forma parte de su formación y crecimiento, y a la siguiente no lo hará, ¿no? Gracias, Roxana. Exactamente. Por eso, como les dije desde un inicio, o sea, la evaluación ustedes tienen que pensar, todos tenemos que pensar que es como un deporte, como el deporte. Entonces, si yo me meto a la carrera de 100 metros, yo sé que tengo que correr 100 metros y que tengo que correrla en tanto tiempo. Es igual en evaluación. O sea, aquí yo te estoy diciendo, ya te he dicho que es todo lo que necesitamos. Entonces, tú tienes que apuntar a eso. No estás yendo a ciegas. ¿De acuerdo? Y nosotros tampoco, porque de verdad, claro, esto puede sonar a, wow, todo esto tengo que hacer, pero nosotros que tanto hacemos, es cuestión de agarrarle la práctica y al final nos ahorra bastante tiempo y bastantes dolores de cabeza, porque siempre tenemos, ay, pero no, no entendí. Entonces,
Yo, por ejemplo, con los chicos trabajo que, ya, pégale su rúbrica ahí en su cuaderno, ya lo sacamos en chiquitito, pégale, ¿qué es lo que vas a evaluar? Para que no haya opción, así sea el estudiante más despistado que tengamos, ¿no? Y se la lees, y para que tenga claro, ¿no? Y un último punto, dice, ¿no? Funcionamiento del sistema de riego por goteo. Pero ya hemos entendido, creo, cómo es la dinámica, ¿no? Acá ya está el funcionamiento, cuál es el criterio. Entonces, ahora sí, como ustedes ven, y este es otro más que lo van a poder ver, hay que empezar siempre por lo que ha logrado, ¿no? Por lo que ha logrado, para animarlo. ¿Recuerdan las estrategias? ¿Recuerdan las estrategias? Entonces, aquí quiero mostrarles las estrategias de retroalimentación que hemos visto, ¿no? La de la escalera. Aquí está todo el análisis resumido, ¿sí? Acá está todo lo que estamos viendo aquí por partes. Aquí está todo resumido, ¿ok? Y aquí quiero mostrarles cómo sería esta retroalimentación de este mismo trabajo, pero utilizando las estrategias, una de las estrategias que hemos visto, ¿no? Recuerden que tenemos que pensar siempre en la estrategia, en esos 4 temas: el tiempo, la cantidad, el modo y la audiencia. Entonces, yo he decidido que voy a retroalimentar de manera inmediata. O sea, me entregan el trabajo ahí mismo. ¿De acuerdo? Voy a considerar mi criterio, ¿no? El estudiante logra identificar la solución tecnológica y describe el problema, pero omite mencionar las causas, proporciona una explicación respaldada por conocimientos científicos para su solución. Lo voy a hacer de manera oral, o sea, se lo voy a decir de manera oral, y va a ser individual. Así, voy a llamar a Pedro y le voy a decir, ¿no? Y voy a seguir esa estrategia de la escalera, aclarar, valorar, presentar mis preocupaciones e inquietudes y dar mis sugerencias. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a Pedro? Esta es mi estrategia de la escalera, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué le voy a decir a Pedro? Le voy a decir esto a Pedro, ¿no? ¿No? Pedro me está contando y me dice, profesora, en la comunidad hay escasez y todo lo que ya hemos leído. Entonces yo le voy a decir, bien, Pedro, ¿no? Entonces lo que me estás diciendo es que esto significa que lo que has identificado es, a que sea, ¿no? Has identificado que hay poca agua. De acuerdo, Pedro, buen trabajo. Has logrado describir el problema y proponer una solución tecnológica. El riego por goteo puede ser una buena alternativa de solución. Aquí estoy valorando. O sea, perfecto, Pedro. Identificaste esto y eso que has identificado vale la pena. Muy bien. Sí, dice Pedro. He visto a mi tío que tiene su chakra y utiliza el riego por goteo. Muy bien. Entonces yo le voy a preguntar, porque esas son mis inquietudes. ¿Y a qué se debe el problema de la escasez de agua? Porque él no ha cumplido con esa parte, ¿no? ¿Y cómo funcionaría ese sistema de goteo? Porque tiene que describirme el sistema. ¿De qué manera contribuiría a la solución del problema? Porque él tiene que ponerme eso, en el criterio lo pide. Entonces, a través de mis preguntas, y Pedro, ¿verdad? Tengo que responder a esto. ¿Verdad? También falta esto. Esa es la idea de presentar mis preocupaciones e inquietudes. Y luego viene la sugerencia, ¿no? Te sugiero buscar información sobre el funcionamiento del sistema de riego por goteo para que tengas mayor cantidad, ¿no?, de información sobre cómo funcionaría. Ahí vienen mis sugerencias. Esta es la idea de la estrategia de la escalera y de la forma de retroalimentar, ¿sí? Entonces, no le estamos diciendo que está bien, que está mal, como muchas veces lo hemos hecho, parte de nuestra práctica, ¿no? Me parece, no me parece, no, sino que estoy partiendo de algo muy concreto, como es el criterio, y estoy aclarando, ya, has identificado esto, estoy valorando, muy bien que encontraste esto. Y en mis preocupaciones, inquietudes, le estoy dando como los tips para despertarlo y decirle, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Y cómo será ese proceso? O sea, ahí para que él se responda y diga, tengo que aclarar esto, me falta esto, etcétera. Y luego le estoy dando las sugerencias. En las sugerencias le tengo que decir lo que no tiene que hacer, ¿no? De alguna forma, de esta manera, ¿sí? Entonces, hasta aquí espero haber sido más clara, más dinámica en el tema de la retroalimentación. Espero que estos ejemplos les ayuden,
las motive para seguir investigando sobre la retroalimentación y lo volvamos una práctica más continua en nuestro ritmo de trabajo, ¿no? Ahí también les he puesto la bibliografía que pueden ustedes ir buscando, también es las fuentes que yo he usado para poder encontrar mayor información. Entonces, con esto, bueno, hoy día me he pasado un poquito, y eso que he corrido, pero no quería dejar de tocar esta parte que me pareció bastante interesante para contribuir a cómo retroalimentar, porque a veces no nos han dado mucha información al respecto y no lo tenemos muy claro de repente. Entonces, les agradezco su disposición. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Bueno, dudas no, al contrario, quiero agradecerle, Miss, que ha sido bastante práctico, ha despejado muchas dudas, por ejemplo, la de ayer, ¿no? Con respecto a la experiencia de aprendizaje. Y bueno, sí, el tema de la retroalimentación, valgan verdades, es un cambio de mentalidad en los profesores, cuesta mucho trabajo porque yo trabajo en un colegio privado y bueno, las aulas son de 34, 35 y hacer retroalimentación es muy complicado, ¿no? Estamos como los bebés dando pasos pequeños, pero bueno, eso toma su tiempo y bueno, esto me va a servir también para compartir con mis colegas, ¿no? Gracias. Gracias, Roxana. Qué bueno. Sí, toma su tiempo. Recuerden que los maestros, pues ya hemos demostrado que todos los retos los podemos enfrentar. Creo que la mayor evidencia ha sido la pandemia. Por muy tecnológicos que hubiésemos sido, en 2 meses tuvimos que hacer lo que de repente no habíamos ni pensado implementar en 5 años. Entonces, esta parte de la evaluación siempre es una arista muy delicada, ¿no? Pero la teoría nos va diciendo también cuáles son las herramientas que podemos ir utilizando para alcanzar las competencias y poder evaluarlas de la manera más pertinente posible para que cumpla su objetivo, ¿no? El objetivo, recuerden que no es calificación, sino es formación y lograr pues el autoaprendizaje de los estudiantes, que es lo que se quiere para que sean adultos productivos, pues, ¿no? En cualquier profesión o que ellos decidan seguir. Muy bien, entonces les agradezco mucho por toda su disposición, por esas 3 tardes y hasta algún otro momento que nos encontremos por ahí en nuestro camino de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias a usted, profesora. Muchas gracias. Cuídense.